Pues muy feliz sábado para todos. Nos alegra que en esta mañana, gracias a Dios, nos permite estar acá en la iglesia adventista del séptimo día de Chihuila, y qué bueno poder saludarles en forma personal. Traigo saludos de los hermanos de Empalme. Allí estuvimos con ellos durante una semana en el colegio y teníamos reuniones temprano en la mañana para los profesores a las 7:30, después para los niños de escuela primaria a las 8 y a las 8:30 para los jovencitos de escuela secundaria. Y en la tarde a las 6 pues también teníamos reuniones ahora para toda la iglesia. Así que me envían sus saludos y también saludos de la iglesia de San Rafael, cerca de la ciudad de Guasave, allá en Sinaloa. Estuvimos con ellos también una semana, del domingo hasta el sábado pasado que terminamos. Mandan sus saludos a ustedes, y esta tarde, una vez que termine la comida, si usted desea, hay unos videos cortitos que traje, vamos a poner en la pantalla. Si usted quiere ver el colegio, el trabajo que ellos están realizando allí y demás, pues usted puede quedar para que usted pueda ver la obra que ellos realizan y también pues los saludos que ellos envían. Traigo saludos también de Zaira, de Oralia, están allá con su papá, están cuidando de él. Y también saludos pues de Joseph. Creo que ya me dijeron que el jueves estará regresando por acá, pero ya van a quedar un tiempo más para seguir cuidando y atendiendo de él. Así que con ellas estuve el sábado pasado en la tarde. Estuvimos allá en la iglesia de los Mochis, una iglesia que se llama Estrella. No sé si José Luis conozca. Ahí estuvimos con la hermana y el hermano van allí a esa iglesia. Y en la noche estuvimos con ellos entonces allá donde ellos están en Ahome. El domingo fuimos al Fuerte, que es una ciudad mágica. Tiene mucha historia allí. Y el lunes pues ya regresamos a casa. Así que gracias a Dios por estas oportunidades. Y una vez más, si usted desea, después de la comida vamos a pasar unas pequeñas presentaciones que he traído conmigo. Muy bien, vamos en esta mañana a abrir nuestras Biblias al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Versículo del 6 en adelante. Y nos queda poco tiempo en esta mañana, pero queremos aprovechar cada minuto posible. Leo, dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que Jesús ahora está dando su sermón profético. Este es el sermón profético por excelencia. Es más, si usted lee el libro El conflicto de los siglos, no sigue la secuencia de Daniel ni de Apocalipsis. Sigue la secuencia de Mateo 24 en cuanto a los eventos finales. Y es más, el primer capítulo del libro Conflicto de los siglos, ¿de qué habla? De la destrucción de Jerusalén. En Mateo 24, la primera referencia que hace es a la destrucción de Jerusalén y también a la destrucción del mundo al final de la historia humana. Y aquí Jesús nos dice que llegará el momento en donde constantemente, ¿qué oiríamos? De guerras y de rumores de guerras, de naciones airadas unas contra otras. Y vemos la violencia que hoy día vemos constantemente. Hace unos días atrás, cuando estaba en Empalme, estaba dormido una noche, como a las 10:30 de la noche. Y ahí escuchamos unos balaceos. Bueno, 3 cuadras de donde estábamos, a un joven de 23 años lo mataron. Lo que llaman sicarios. Ahí en Empalme le llaman motosicarios porque van en motos y tienen la cara tapada, nada más se le ven los ojos. Y matan a la persona y la moto sigue como si no hubiera pasado nada. Y todo eso está estrechamente ligado con el narcotráfico. Obviamente que el 99% de las personas que usted escucha que mueren es porque de una forma u otra tenían algo que ver con esta gente. Así que si usted se la debe, pues la forma única que puede pagar es con su vida. Así que vemos la violencia. Y durante los 8 días que estuve ahí, hubieron 10 muertos en 8 días. Tanto en Empalme
como Guasave, que es una ciudad que está cerca, quizás a 2 o 3 kilómetros nada más. Y vemos cómo se cumplen estas palabras que oiríamos de guerras y de rumores de guerra. Y eso es nada más dentro de una nación. Pero si fuéramos a otros lugares, presenciaríamos exactamente la misma violencia y espíritu de agresividad que hoy día vemos en la familia humana. Y continúa diciendo Jesús, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambre. Así que vemos que una de las características es hambre. ¿Qué significa el hambre? Significa que la gente no tiene recursos, una economía débil, una economía fracasada, una economía quebrada, y la gente ahora tiene hambre. Póngase a pensar, cada día más de 2,5 millones de personas duermen sin haber comido una comida al día. Una comida al día. 2,5 millones de personas sufren hambre hoy día. Aún en los Estados Unidos, de cada 6 personas, una persona sufre hambre en Estados Unidos. Usted diría, ¿cómo es posible cuando hay tanta abundancia? Sí lo es. Así que vemos que el hambre, pestilencias. Bueno, pestilencias, hoy día, pues usted ha escuchado el famoso virus, coronavirus, que inició allá en China. Y eso ha puesto al mundo entero ¿en qué? En estado de pánico. Y la gente, si ya ve un chino ni lo quiere saludar porque piensa que puede estar contagiado y demás. Y gracias a Dios que el virus, aunque quizás está presente en Estados Unidos, hasta el momento no ha habido personas que hayan muerto. Pero vemos que hace 2 semanas atrás no se sabía de ese virus. Hoy día el mundo entero lo conoce. En cuestión de unos días se ha hecho de conocimiento internacional. No tan solo el virus, ahora, como resultado de este virus ha traído serias repercusiones en la economía de la China. Millones de personas que tenían viajes para la China cancelados. Las aerolíneas no están volando a la China, porque dicen, no, yo no quiero ir allá, no sea que me contagie con esta enfermedad. Es decir, la moneda china, que es el yuan, ha caído increíblemente. La gente no está yendo a trabajar porque tiene temor de salir de sus hogares y ser contagiados con este virus. Los supermercados están vacíos, así que la gente no está haciendo negocios, están perdiendo dinero. Así que lo que hace 2 semanas era completamente desconocido, no tan solo es conocido mundialmente, sino que un país inmenso, el país de mayor población del planeta Tierra, se ha visto severamente afectado por una sola enfermedad. Ahora póngase a pensar si esta enfermedad fuera a todo el mundo. ¿Qué repercusiones tuviera en todo el mundo? Si en 2 semanas ha llevado a sus rodillas a China, donde nadie quiere ir, ni nadie quiere salir, ni los propios chinos quieren salir de sus hogares, ni los niños son enviados a la escuela tampoco, ni nada, por temor al contagio de esta enfermedad. Ahora, ¿qué sucede si saliera y se hiciera viral en otras partes del mundo también? Veríamos las mismas repercusiones. Y continúa Jesús diciendo, y terremotos en muchos lugares. Lugares como Puerto Rico, nunca se había escuchado de terremotos. Uno detrás del otro, República Dominicana, en Cuba, lugares que usualmente no están en lo que se llama el aro del Pacífico, donde hay terremotos y volcanes, fuera de esas áreas, pero afectadas otra vez por terremotos. Pero Jesús dice, este no es el fin, este simplemente es el comienzo de dolores. Vamos a continuar la lectura. Versículo 8 dice, y todo esto será principio ¿de qué? De dolores. Así que no es el fin de la historia humana. Todavía no hemos entrado al fin de la historia humana, pero estas cosas nos dice que ha comenzado un tiempo de ¿qué? De dolor y de angustia. Es como cuando la mujer está embarazada y está por dar a luz. Primero vienen contracciones, quizás una cada 10 minutos. Y no es tan difícil, pero a medida que el tiempo va pasando, ¿qué sucede con esas contracciones? Son más frecuentes y el dolor más intenso también. Es decir que y lo mismo Jesús dice, como una mujer que tiene dolores de partos, al principio son leves, son fáciles de pasar, vienen de vez en cuando, pero a medida que el tiempo va pasando, se va incrementando el dolor y las frecuencias de las contracciones. Dice, todo esto simplemente indica que estamos en un tiempo de principio de dolores. Queridos hermanos, en esta mañana, posiblemente, usted y yo estamos viviendo en la última década de la historia humana. Apenas comenzamos hace un mes, la última década. Posiblemente, si llegáramos a la siguiente década, lo cual puede ser posible, no creo que pasaríamos mucho más tiempo. Estamos realmente nosotros viendo el principio de dolores a nivel mundial. Ya no hay lugar de refugio, no hay lugar de seguridad.
No hay lugar donde podamos decir que tranquilo, que puedo estar. Simplemente han comenzado los principios de dolores. Pero algo más, Jesús dice, estamos en el versículo 8, pero ¿cuál es el siguiente paso? Que podamos entender el versículo 9. Dice, entonces, esa palabra es importante, esa palabra conecta el principio de dolores con lo que Jesús va a decir. Entonces, cuando ustedes vean los principios de dolores, entonces, desen cuenta de algo. ¿Qué es lo que sigue entonces? Dice, os entregarán para ser atribulados y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Así que lo que viene después en el suceso de los eventos, principios de dolores, y los estamos viendo hoy día, pero llegará el momento donde esos principios de dolores ahora no será suficiente, sino que también ahora dice que seremos despreciados, aborrecidos de todos los hombres, y también dice que seríamos atribulados y moriríamos. ¿Qué pasa con estos principios de dolores? ¿Qué está tomando lugar? Lo que está tomando lugar es que el enemigo de las almas, el enemigo de Dios y del ser humano, está preparando las cosas, preparando las mentes, preparando las naciones, preparando las sociedades para su crisis final. Se los voy a leer del libro El conflicto de los siglos. Esta declaración nos ayuda a entender más lo que toma lugar hoy día. Dice Satanás, no olvide, la palabra Satanás significa enemigo. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Así que él crea todas estas calamidades, tragedias, guerras, narcotráfico, todas estas cosas que usted y yo conocemos hoy día y que constantemente vemos en las noticias. Dice que su objetivo es cosechar ¿a quiénes? A una muchedumbre de personas que no están preparadas. Me pregunto si ese joven de 23 años, al día siguiente sacaron las noticias, joven de 23 años, le llamaban el Pillón, no sé por qué, pero era su sobrenombre, que caminaba las calles de Empalme sin saber que había llegado el último momento de su vida, estaría preparado para encontrarse con su Dios. O tendremos que esperar 1000 años más para encontrarnos con Él entonces en la segunda y última resurrección. Dice lo siguiente, dice, Satanás tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permite. Así que Satanás que ha estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza. Sabe que hay tragedias, calamidades. Y se las voy a leer. Continúo mi lectura. Dice así. Dice, ejerce su poder en lugares bajo 1000 formas. Así que muchas de las tragedias que vemos hoy día, de esa delincuencia sin control, de ese narcotráfico, de esa violencia sin medida, de esa inmoralidad sin freno alguno, más las calamidades naturales que estamos viendo, dice que ejerce su influencia en 1000 o más formas. Dice, en las desgracias y calamidades del mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizos, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Así que cuando vemos estas calamidades, y casi todos los días escuchamos al menos de una de ellas, ¿quién está creando todo esto hoy día? Satanás. Todavía no es Dios. En el tiempo de las plagas, ahora Dios va a traer juicio sobre la tierra. Pero hoy día, en su mayoría, y posiblemente en su totalidad, el enemigo es quien está creando todas estas desgracias. Continúo mi lectura. Dice, destruye las mieses casi maduras y a ellos sigue la hambruna y la angustia. Así que la gente está por cultivar, donde tienen sus entradas, más también su alimento. ¿Y qué sucede con ella? Las destruyes, las destruyes. Cuando estuve ahora en San Rafael. En San Rafael se cultiva mucha sandía. Y hay terrenos llenos de sandía. Bueno, ¿qué sucedió? Llovió. Y supuestamente este no es tiempo de lluvia. Ahí en San Rafael. Con esta lluvia, estuvo lloviendo casi 24 horas, la sandía se dañó completamente.
Es más, al día siguiente el Señor dice, todos los que quieran venir a juntar sandías, vengan. Y la gente fueron pero por cientos. Dice, ya está muy maduras. Mientras llega al mercado, está podrida. Y aquel hombre completamente perdió su cultivo, su cosecha de sandía en un día, porque estuvo lloviendo por más tiempo de lo que era lo correcto o lo apropiado. Así que la gente se beneficiaron, sandía gratis. Pero el pobre campesino, sin nada. ¿Y qué sucede ahora en el precio en el mercado a los demás que no tuvieron esa sandía gratis? Ahora vas a subir. Es decir, que vemos cómo el enemigo estaba lista, un terreno inmenso, inmenso. Al día siguiente usted veía los tractores pasándole el disco para destruir esas sandías. Así que y miles de sandías completamente arruinadas. Y continúa diciendo, destruye las mieses casi maduras y a ellos sigue la hambruna y la angustia. Propaga en el aire emanaciones metíficas y miles de seres humanos perecen en la pestilencia. Estas plagas y tragedias irán aumentando más y más y se harán más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Vemos las enfermedades de los pobres animales, la vaca loca, la fiebre de las aves o la fiebre porcina, y todas estas cosas, miles de peces que amanecen flotando en las orillas de los ríos o de los lagos o del mar. Todo eso, ¿quién lo está creando? Dice, el enemigo lo está creando, destruyendo la naturaleza, trayendo pobreza, trayendo hambre, trayendo miseria, destruyendo casas, empleos, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es su objetivo? Escuchen. Y luego, el gran engañador persuadirá a los hombres que los que sirven a Dios son los que causan estos males. Es decir, iglesia, nos damos cuenta por qué posiblemente estamos en la última década de la historia humana. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Es decir, ¿qué está haciendo el enemigo ahora? A través de este estudio que ha hecho en los laboratorios de naturaleza, destruyendo el planeta poco a poco. Y los políticos dicen, no, el cambio climático. No, que si nosotros pues reducimos el consumo de combustible, querida iglesia, no crea eso. Si usted dejara de usar todo lo que usted deja de usar, todavía veríamos las mismas tragedias que estamos viendo y veremos mayores tragedias. Lo que el enemigo está usando ahora, este cambio climático, para que lo que no destruya a través de desastres naturales, lo va a destruir a través de legislaciones, donde ahora la gente ni podrá casi ni comprar ni vender, todo estará bajo un control férreo, absoluto. Y los gobiernos van creyendo estas mentiras. Y no olvide quién está propagando esta mentira mayormente, el papado, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y es que está haciendo que el mundo crea que otra vez si dejan de consumir esto y dejan de consumir lo otro y se reducen esto, no hay cambio. La palabra nos dice claramente quién está detrás de esto, quién lo está haciendo, lo continuará haciendo y cuál es su objetivo. Es preparar al mundo para su ley dominical. Y que aquellos que no estén dispuestos a seguir esa ley, ahora serán culpables de ¿quiénes? De las desgracias y tragedias, de los colapsos económicos, de la violencia, de la inmoralidad. Esos son los culpables. Por ellos es que estamos en la condición que estamos. Y es lo que está haciendo el enemigo hoy día. Termina diciendo lo siguiente. Y no va a concluir, no va a terminar, hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria. Ahora usted dice, bueno, yo no veo nada que está pasando que hablen de ley dominical. Claro, dice la declaración, dice, el movimiento dominical está avanzando en las tinieblas. ¿Dónde avanza? Pero está avanzando. Dice, sus líderes, estoy leyendo otra declaración, sus líderes saben hacia dónde va. Pero el movimiento está avanzando en las tinieblas y usted y yo no lo vemos, pero está avanzando. Continúa diciendo y termina la declaración.
Dice, estos son los que han hecho que se pierda respeto por el domingo y rechazando el favor divino, y turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Así que el enemigo hoy día está preparando ya las mentes, está preparando las naciones. Y si usted nota, ¿a quién está usando en forma especial? A los jóvenes. La famosa Greta Thunberg, la jovencita sueca, es simplemente una marioneta. No sé si me explico, es un títere. Y ahora están surgiendo otros, la famosa generación milenio que le llaman. Y están usando a estos jóvenes inexpertos, ignorantes, para hacerles pensar a la humanidad que si ustedes adultos no hacen algo, nos van a dañar nuestro futuro y poner una culpabilidad sobre nosotros para que cedamos a las presiones de aceptar esta nueva agenda del cambio climático. Y déjeme decirle, el enemigo está detrás de estos cambios, lo acabamos de leer en esta mañana. Él está causando y continuará causando todas estas tragedias. ¿Por qué? Porque esa forma trae sufrimiento, angustia y prepara a las naciones para lo que pronto será una realidad. Y Jesús termina diciendo en el versículo 9, entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Hoy día, ¿a quién la gente desprecia y aborrece? Pues a los terroristas, a los narcotraficantes. Pero pronto esa atención no va a ser a ellos, sino serán a quienes, al pueblo de Dios, y peor. ¿Sí? Porque cuando el pueblo de Dios ahora no esté dispuesto a seguir la agenda satánica, ahora el mundo entero nos acusará y nos verá como los causantes de las condiciones que prevalecen en la sociedad y que nosotros somos indiferentes al sufrimiento ajeno, no nos importa la tragedia del mundo y somos de mente tan cerrada que preferimos seguir en nuestros dogmas cristianos antes que ayudar a la humanidad a superar su crisis. Y déjeme decirle, no será nada fácil ni cómodo. Hoy día no nos costó nada venir y sentarnos en estos lugares. Tenemos carros allá afuera, tenemos gasolina, tenemos un banco y tenemos cuenta en el banco y tenemos una casa caliente que nos está esperando, una cama cómoda donde vamos a dormir esta noche, un refrigerador lleno de alimentos. Tenemos las tiendas que todavía surgen o surten de alimentos constantemente y continuamente. Hoy día no nos falta nada, pero cuando llegue ese momento y ahora el mundo entero está en crisis y nosotros seamos los únicos que digamos no, eso no es lo que Dios desea de nosotros, querida iglesia, no será nada fácil realmente permanecer firmes y fieles al Señor. Jesús continúa diciendo, entonces, otra vez usa esa palabra, muchos se escandalizarán. Muchos se escandalizarán. El zarandeo. Ahora muchos dicen, no, un momento, yo no me asocio con esa gente. Yo estuve ahí, pero realmente no era uno de ellos. Ahora va a venir el último movimiento de zarandeo final. Muchos se van a escandalizar y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Es decir, que no tan solo el zarandeo, sino que esos que han sido zarandeados ahora entregarán a aquellos que en un tiempo pasado eran sus hermanos y aún sus parientes. Dice que en casa habrán 5, dice Jesús en Lucas, dice que 3 de un lado y 2 del otro lado, aún en la propia casa. Dice, tus peores enemigos vendrán de adentro. Y cuando hoy día vemos lo que está tomando lugar, querida iglesia, a mí me espanta, me duele y me preocupa. Mi propio hogar. ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Me entregarán a mí? ¿A mi esposa?
si entregan los principios y les aprietan la tuerca a ellos, ¿estarán dispuestos a entregar sus padres? ¿O los padres a los hijos? ¿O los hermanos entre ellos? Sí. Cosas que nos tienen que hacer pensar hoy día. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así que se levantarán nuevas ideas, nuevas opiniones, nuevas corrientes, nuevas doctrinas, nuevos líderes religiosos, prometiendo el cielo, prometiendo la salvación, prometiendo el bienestar de la sociedad, prometiendo la recuperación de la economía, prometiendo prosperidad que ha terminado. Y muchos serán engañados. Dice, más el que perseverase hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que aprender a perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Habían personas que antes venían a este lugar, ya no vienen. Están fuera. En tiempos buenos todavía de paz y tranquilidad. No interés en las cosas espirituales, o muy poco interés. ¿Buenas personas? Sí. Pero Jesús no es el centro de sus vidas, ni están planeando pasar la eternidad con Él. Y es más, aún de los que estamos sentados aquí, llegará el día que no lo estaremos tampoco. Y termina diciendo Jesús, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Gloria a Dios por esa declaración. Así que todo ser humano tendrá la oportunidad de escuchar el evangelio. Todo ser humano. El tiempo de gracia no va a terminar hasta que cada ser humano escuche el evangelio. Porque Dios es un Dios justo. Y no sería justo que algunas personas quedaran perdidas porque nunca escucharon el evangelio. ¿Cómo condenarlos a ellos si nunca tuvieron la oportunidad de aceptar a Jesús? Pero a través de las comunicaciones que hay. Digamos, estamos aquí nosotros, pero la cámara está grabando y está en vivo. ¿Quién sabe cuántas otras personas en otras partes del mundo? Quizás es de noche o está amaneciendo, ¿quién sabe? En Nicaragua, en Centroamérica. Es decir, están entonizados en lo que está tomando lugar aquí. Porque dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cómo será predicado el evangelio? Por testimonio. ¿Qué significa esa palabra testimonio? Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Cuántas iglesias hay? Miles de iglesias. Todas dicen creer en la Biblia, ¿sí o no? Todas dicen creer en Dios. Todas dicen creer en el sacrificio de Jesús en el Calvario. Todas dicen creer en el plan de salvación. ¿Cómo la gente puede saber cuál es la correcta? ¿Cómo la gente puede saber cuál es el pueblo que Dios está usando para hacer la obra? Cuando hay tantas iglesias bonitas, grandes, llenas, con personas que dirigen elocuentes y capaces, ¿cómo la gente puede saber? La única forma que pueden saber es a través del testimonio. Nuestras vidas. Es decir, que este ministerio y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo a través del testimonio de aquellos que por la gracia de Dios hayamos vivido en armonía con sus principios y el carácter de Jesús esté en nosotros. Ahora la gente podrá verlo con sus propios ojos, no tan solo escuchar la verdad. Y dirán, esos son los cristianos. Ese es el pueblo de Dios. Y entonces vendrá el fin. Y Jesús termina diciendo, por tanto, cuando vieres la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, lo cual estamos estudiando este trimestre,
que estará en el lugar santo, el que lea, entienda. ¿Cuál es el último evento? La abominación que trae la desolación. Abominación desoladora. ¿Qué se refiere Jesús? A la ley dominical. Esa ley que es una abominación, porque en vez del sábado que el Señor estableció, se exalta un día espurio, un día falso, un día de origen humano, y se sustituye el día de sábado. Esa abominación ahora traerá la desolación. Y el tiempo ha terminado en esta mañana, pero si siguiéramos leyendo más adelante, Jesús dice, la generación que vea esto es la última generación del planeta Tierra. Así que aquellos que podamos ver esa abominación desoladora, esa es la última generación que vivirá en el planeta Tierra. ¿Cuál debiera ser entonces nuestra prioridad hoy día? Como leímos en el versículo, y quiero leerlo para terminar en esta mañana, Romanos, capítulo 13, versículos del 11 al 14. Allí bajo inspiración el apóstol nos anima, nos amonesta, nos aconseja. Dice lo siguiente, y esto, conociendo ¿qué cosa? El tiempo. Iglesia, ¿reconocemos el tiempo? ¿Nos damos cuenta del momento de la historia que nos ha tocado vivir? ¿De los eventos que toman lugar diariamente? ¿Reconocemos el tiempo en el cual nos encontramos? Y continúa diciendo, para que ya es hora de despertarnos del sueño. ¿Es hora de qué? Despertarnos del sueño. Pregunto en esta mañana, ¿estaba dormido Jonás cuando era tiempo de estar despierto en el barco? ¿Sí o no? ¿Había una crisis? ¿Debía estar dormido o despierto Jonás? ¿Y cómo estaba Jonás? El cristiano dormido y los paganos despiertos. Es más, los paganos tuvieron que despertar a Jonás. ¿Cómo es posible? Y le dijeron, dormilón, ¿no ves que perecemos? ¿Que estamos en una tormenta? Levántate, clama a tu Dios a ver si nos salva. Y ahí con los ojos medios abiertos y cerrados, Jonás dice, no, yo soy el culpable porque yo estoy huyendo de Dios. Iglesia, no es tiempo de dormir. No es tiempo de ser Jonás en la crisis. Es tiempo de estar despiertos. Les pregunto yo, ¿era tiempo de que Sansón estuviera dormido en las piernas de Dalila? ¿Bueno o malo? ¿Peligroso aún? Muy peligroso. Dalila, su nombre significa placentera. Dalila, una mujer, es una iglesia que puso a dormir a Sansón. Pero Sansón se sentía seguro, porque cada vez que se despertaba, ¿qué tenía todavía? Su fuerza. Dice, no importa, esta mujer, puedo disfrutar de ella y todavía sigo siendo un hombre fuerte. Como muchos adventistas piensan. Piensan, no, tenemos la verdad, conocemos de los eventos finales, estamos al día con lo que está pasando y estamos dormidos. Pero hubo una ocasión cuando Salomón se despertó, pero ya no tenía fuerza. El Espíritu de Dios se había retirado de él. No era su cabello lo que le daba la fuerza, era una señal externa. Su fuerza era divina. Y cuando rechazó vez tras vez la influencia, el ministerio, la presencia del Espíritu Santo en su vida, llegó un momento donde el Espíritu Santo se retiró de Sansón y quedó tan débil como cualquier otro hombre. Y muchos adventistas le va a pasar la misma experiencia. Van a despertar. Y cuando llegue ese momento de la abominación asoladora, van a despertar. Todos vamos a despertar. Y diremos, hemos llegado al fin del tiempo, porque ese evento es el fin del tiempo. De ahí en adelante viene el fin del tiempo. Pero si estamos dormidos en las piernas de Dalila, el Espíritu Santo se habrá retirado de nosotros, como las vírgenes fatuas fueron a buscar en sus vasijas aceite. Queremos aceite, Espíritu Santo. Muy tarde. Ya no había provisión para ellas. Dice el apóstol y termina diciendo,
porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Andemos honestamente. ¿De qué forma debemos andar? Honestamente. Hoy día vivimos una sociedad de mentirosos, de gente que quiere tomar ventaja de uno todo el tiempo. ¿Cómo sacarle un peso más a uno? ¿Cómo venderle gato por liebre? En nuestros países eso es caótico. Es una epidemia ya. Pero ese no tenemos que vivir ¿cómo? Honestamente. Si otros lo hacen, no importa. Yo no lo hago. Mi palabra todavía vale. Y debo ser un hombre transparente en mis tratos, en mis relaciones, en mi conducta. Dice, no en desenfrenos y borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas, ni envidia, mas vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. Señor, bendiga el estudio de su palabra.